Entonces, son algunos de los temas que se pueden hablar en el reportaje. Recordarán ustedes. Entonces, verán, chicos. El reportaje es un género periodístico de tipo informativo que se desarrolla un tema de manera amplio, tiene que ser de interés al público. Entonces, esto yo lo puedo encontrar tanto en la prensa escrita como en audiovisual, es decir, en periódicos o revistas, así como puedo también encontrarlos en la radio y la televisión. Es el reportaje. Si se fijan en la parte superior derecha, está un icono como de un investigador, porque hay un subgénero también del reportaje que es el investigativo, pero para el reportaje investigativo es profundizar en otros temas. A nivel general, cuando yo hago un reportaje, sí tengo que investigar. Lo que nos ayudó ahorita leyendo Evelyn son algunos de los temas de los que se puede tratar en un reportaje. Tenemos hechos reales de actualidad. Por ejemplo, ¿cuál es el hecho real de actualidad que está en boga? ¿Qué pasó la semana anterior? ¿Qué comenzó ayer en Estados Unidos? ¿La vacuna? ¿La vacuna? ¿Cuál es? La vacuna. La vacuna contra el COVID-19. Ayer en Estados Unidos ya comenzaron a vacunar a la primera parte de la población contra el COVID-19 con la vacuna Pfizer. Entonces, fíjense, ese es un reportaje, ese es un tema, mejor dicho, de un hecho real y de interés mundial. Sucesos de interés general, tenemos cuestiones relacionadas con la sociedad, viajes, ciencia, cultura, salud, deporte, política, economía, entre otros. Es decir, prácticamente podemos hablar de cualquier tema en un reportaje. Vamos a ver cuál es el estilo del reportaje. Por favor, ayúdeme leyendo. Eric Orellana. Eric Orellana, ayúdeme leyendo, por favor. A ver. Es un reto anemo generoso en información y preciso en los detalles. Es más detallado que la noticia. Permite al lector radio, escucha o televidente entender todas las razones y motivaciones de los involucrados en el hecho sobre el que se reporta. De los involucrados, ya. Ya. Ya, gracias. Entonces, fíjense, en el estilo. Es un estilo ameno, generoso, información precisa en los detalles. Es decir, primera cosa, es un poquito más extenso que la noticia. En el relato ameno quiere decir que no es aburrido. Entonces, es más bien interactivo. Generoso con la información y preciso en los detalles. Quiere decir que se desarrolla más la información. Es más detallado que la noticia, permite al lector, radio escucha o televidente entender todas las razones y motivaciones de los involucrados en el hecho que se reporta. Entonces, con el reportaje, tranquilamente el radio escucha o la persona que lee o la persona que ve la televisión puede entender completamente de qué se trata el tema, sin necesidad de que necesite ir a ver más información, ¿ya? Entonces, ahora acá, ayúdenme leyendo, por favor. Emily Chocho. En el reportaje generalmente se presenta el resultado de las investigaciones hechas por el periodista sobre un tema de actualidad. Mediante la recopilación de toda la información posible, datos, causas, antecedentes, consecuencias, puntos de vista, diversas opiniones de los protagonistas o de los testigos del hecho, criterios de expertos, fotografías, para dar una visión amplia del tema. La abundancia de fuentes y la completa documentación sobre los antecedentes y el contexto del tema son condiciones esenciales de este género. Gracias, Emily.
Entonces, noten acá, chicos, esto. En el reportaje yo tengo que hacer una investigación del tema. Entonces, tengo que recopilar información, documentar esta información. También es válido hacer entrevistas, hacer encuestas, de tal manera que todo eso me sirve a mí para tener una visión amplia del tema. Y con eso yo puedo ponerme a redactar o puedo ponerme a escribir acerca del tema que yo estoy tratando, ¿ya? Entonces, ojo chicos aquí, pilas, en el reportaje yo sí tengo que investigar, tengo que hacer una investigación de lo que estoy hablando. Ahora, ¿cuál es la estructura del reportaje? Bastante parecida a la de la noticia. Siempre tengo que comenzar con un título, tengo que tener una entrada, el cuerpo y el cierre. Recuerden exactamente la noticia, tengo el titular, la entrada o lead, el cuerpo, el cierre. En el caso de la noticia, en la prensa escrita, también tenía una imagen, ¿recuerdan? Y como ustedes hacen todas las semanas, ustedes se podrán dar cuenta. Siempre hay un título, debajo hay una imagen, siempre hay un lead de la entrada, el cuerpo de texto y al final concluye con algo. Entonces, de esa misma manera, tenemos acá la estructura del reportaje: titular, entrada, cuerpo y cierre. A ver, entonces, ayúdenme, por favor, leyendo el titular. ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Anaís Romero. Anaís, ayúdeme leyendo el titular. ¿Qué dice? Ya, informa acerca de contenido del reportaje, puede estar acompañado de un antetítulo y de un subtítulo. Ya, gracias. Entonces, aquí es donde yo me entero de qué se trata el reportaje. También puede estar un título y un antetítulo, un subtítulo, perdón, y un antetítulo. Entrada, ayúdeme leyendo, Walter Suárez. Walter, ayúdeme leyendo la entrada. Su propósito es captar la atención del receptor. Debe empezar de manera interesante y atractiva. Gracias, Walter. Entonces, en el título yo me entero de qué se trata. En la entrada es donde se redacta la información y tiene que llamarle la atención al lector. Aquí es donde yo escribo ciertas partes importantes, pero ojo, aquí no le digo todo de qué se trata, porque si no, si ya le digo todo aquí al lector, ya no va a leer el resto del reportaje, ¿no es cierto? Cosa parecida a las películas. ¿Se han visto ustedes en las películas la sinopsis? ¿Se han leído la sinopsis de una película? ¿Sí se han fijado? Sí, profe. Sí. Entonces, en la sinopsis de la película, me cuentan un poquito de qué se trata la película, para llamarme la atención, pero no me cuentan todo, sino si me contaran todo ya no veo la película, ¿no es cierto? Entonces, me cuentan algo interesante, me dejan picado con la información para que yo vea. Entonces, algo parecido es acá en el reportaje. En la entrada se redacta un texto corto donde nombro ciertas partes importantes, pero no todas, de tal manera que llamo la atención del lector para que lea y se entere de todo lo que está ahí. En el cuerpo ya básicamente se desarrolla todo, ¿no es cierto? Lo único que tengo que tener presente es que tengo que organizar la información. Entonces, puedo organizar la información cronológicamente, es decir, por fechas. También puedo organizarla de manera jerárquica, de la más importante a la menos importante. Tal vez por orden de petición también. Entonces, aquí yo tengo que desarrollar, pero organizadamente, el tema. Y finalmente, en el cierre, deme leyendo, ¿quién está por ahí? Aymar. Aymar Ramón, por favor, ayúdenme leyendo el cierre. Cierre. Con conclusión finales, estructura cerrada. Con comentarios similares a los dos del principio, estructura circular. Con comentarios que propongan una reflexión, estructura abierta. Ya, gracias Aymar. Entonces, fíjense aquí, yo doy conclusiones, o sea, doy el punto de vista y concluyo el tema. No puedo dejarlo abierto. Entonces, acá tengo con estructuras cerradas, circular o estructura abierta. Entonces, si es que yo
sello el tema, entonces es una estructura cerrada. Es decir, que no doy opción a que dé otro final. Comentarios similares a los del principio, es decir, que yo comienzo a seguir en el tema, o sea, no cierro el tema. Y si simplemente doy una reflexión, pero no cierro, es una estructura abierta. Eso es, chicos. Vamos a ver acá un ejemplo. Si se fijan, dice tu pizarra digital. Aquí tengo el titular, donde está tu pizarra digital, está el titular. Noten que acá, donde dice GenMagic, es como lo que decía, que el título puede tener un antetítulo o un subtítulo. Miren, aquí está el subtítulo. Y noten algo importante acá. Debajo de donde dice GenMagic, ¿qué está? ¿El nombre del autor? Exacto, ese es el nombre del autor. Entonces, pero déjenme, reviso acá, ya. Ya, entonces ahí tenemos el título, el nombre del autor, perdón. Y acá, fíjense cómo comienza con la pregunta. ¿Conoces el portal de recursos educativos GenMagic? Entonces aquí ya me comienza haciendo una pregunta. Entonces, generalmente cuando yo quiero captar la atención de mi lector o de mi radio escucha, generalmente comienzo haciendo una pregunta. Esta pregunta suele ser de tipo que llame la atención. Entonces, noten aquí esto. Luego acá ya termina toda la parte esta y el cuerpo de texto, y al final está la conclusión. Concluye acá con la dirección donde pueden encontrar los recursos. Entonces, ¿se acuerdan la lectura que hicimos acerca del barco? De ver las ideas principales y secundarias. Antes de leer esto, les voy a mostrar un video de cómo reconocer ideas principales y secundarias para poderle entender mayormente al texto, ¿ya? Vamos a ver. El texto está formado por palabras, tema, idea principal e ideas secundarias en el texto. Un texto está formado por palabras, enunciados y párrafos. Por ende, el texto es la unidad del lenguaje con carácter comunicativo más completo de todos. Toda esta jerarquía de unidades, es decir, las palabras, los enunciados y los párrafos, giran en torno a un tema en común, dotando al texto de coherencia y cohesión. En todo texto es posible hallar un tema. Este tema es una frase que sintetiza todo el texto, es decir, es una exposición muy breve de la idea central del escrito, en torno a la cual se organiza el significado del texto y que da sentido a los datos o acontecimientos concretos que se presentan en el texto. El tema generalmente es reconocible, pues este se encuentra presente en el título de los textos a los que nos enfrentemos. ¿Cómo detectaremos el tema del texto? Respondiendo a la pregunta ¿de qué se trata el texto? Ejemplo del tema del texto. Como puedes apreciar aquí, nos encontramos ante la presencia de un texto poético llamado Ausencia, escrito por el poeta Héctor Solano. Este dice así: esta casa nuestra, donde tus atardeceres me iluminaron, ya no es la misma. Pues yo, mientras yo me enveneno de ternura, tú me esquivas. Solo mi perro confidente, arrinconado, cómplice del silencio y la fatiga, insoportable y trágico, me mira. Ya dijimos que el tema del texto es fácil de encontrarlo, pues este se encuentra presente generalmente en el título del texto. En este caso, el título de esto se llama Ausencia. Ahora, si lo extrapolamos y lo armamos en una frase más completa aún, podemos decir que el tema del texto es un lamento ante el amor perdido de la persona que se quiere. En otras palabras, es una ausencia. La idea principal del texto es la información central alrededor de la cual se presentan las ideas de un texto. Puede ubicarse en distintas partes del texto y a veces es necesario inferir de qué se trata, pues no siempre se encuentra escrita de manera explícita. Eso quiere decir que la idea principal puede encontrarse de manera tanto explícita como implícita.
¿Cómo detectaremos la idea principal? Preguntándonos qué se dice en torno al tema del texto. Eso quiere decir que facilitaremos el encontrar la idea principal, pues podemos desde antes identificar cuál es el tema del texto. ¿Cómo podemos encontrar una idea principal explícita? Esta es posible encontrarla como una oración dentro del texto, es decir, es información literal. Se deben realizar los siguientes pasos para extraerla. Leer con atención el texto, es decir, no solo decodificarlo, sino que también comprenderlo. Recordar que la idea principal equivale a una oración en el texto. Identificar palabras claves del texto, es decir, palabras que se repiten a lo largo del mismo. Y finalmente, ubicar los sinónimos e ideas afines de las palabras claves. Ejemplo de cómo encontrar una idea principal explícita. El hombre siempre aspiró a volar como los pájaros. Cuenta la leyenda que Ícaro utilizó unas gigantescas alas pegadas con cera para poder volar, pero su intento fracasó. En el siglo XVIII utilizó los globos. En el siglo XX utiliza poderosas máquinas voladoras como los aviones y cohetes para la navegación espacial. En este caso, la palabra clave del texto es volar, pues de eso se trata la mayoría de los enunciados ahí presentes. Ideas afines que podemos encontrar en relación a la palabra clave son pájaros, alas, globos, máquinas voladoras y aviones. Eso quiere decir, finalmente, que la idea principal explícita, es decir, que se presenta de manera literal en el texto, es que el hombre siempre aspiró a volar como los pájaros. En el caso de la idea principal implícita, se requiere de un ejercicio inferencial que consiste en utilizar la información explícita para utilizar un razonamiento lógico, lo que la llevará a extraer tanto información implícita como una conclusión o un propósito implícito de lo leído. Es decir, la idea principal implícita no es posible encontrarla en una oración determinada del texto, sino que será necesario realizar un ejercicio inferencial para poder extraer esta idea principal implícita. Ejemplo de idea principal implícita. Todo comenzó con la frase "May the Force be with you", que la fuerza esté contigo, una de las más emblemáticas de la saga de Star Wars y que suena muy parecido a "May the Fourth be with you", es decir, que el 4 de mayo esté contigo. Por eso, los fanáticos de la eterna creación de George Lucas instauraron esta fecha como el día de Star Wars. Así, este día, millones de fanáticos de la saga celebran a su modo a la franquicia, pero no fue por un asunto del azar. La saga está relacionada con este mes desde sus orígenes, como que las 6 cintas han sido estrenadas en mayo, así como también que el cumpleaños de George Lucas es el 14 de mayo y que Walt Disney World Resort inicia este mes sus fines de semana Star Wars. Pistas que podemos encontrar en el ejemplo anterior para identificar la idea principal implícita. La frase suena muy parecida a "May the Fourth be with you", es decir, que el 4 de mayo esté contigo. Se instauró esta fecha como el día de Star Wars. Este día, millones de fanáticos de la saga celebran a su modo la franquicia. La saga está relacionada con este mes desde sus orígenes. Si te fijas, todas estas pistas están planteadas de manera literal, es decir, es posible encontrarla explícitamente dentro del texto. Sin embargo, la idea principal que podemos extraer de estas pistas es las razones para instaurar el 4 de mayo como el día de una película llamada Star Wars. Las ideas secundarias son aquellas ideas que entregan información adicional, es decir, ejemplos, explicaciones o aclaraciones respecto a la idea principal y generalmente son más de una. ¿Cómo detectaremos las ideas secundarias? Preguntándonos qué información extra se puede encontrar en relación al tema del texto. En el texto recientemente leído, "May the Force be with you", decíamos que la idea principal era razones para instaurar el 4 de mayo como el día de una película llamada Star Wars. Las ideas secundarias entonces que podemos encontrar en relación a esta idea principal es: durante este día, los fanáticos celebran la franquicia de Star Wars, las 6 cintas se han estrenado este mes, el cumpleaños de George Lucas es en mayo. Resumen del tema tratado en esta cápsula. El texto está compuesto por párrafos. Un número indeterminado de párrafos compondrá el texto. En términos del párrafo 1, podemos decir que cada párrafo encuentra una idea principal y varias ideas secundarias. Lo mismo a su vez el párrafo 2 o el párrafo n, donde se presentan varias ideas secundarias para una idea principal. Una vez que nosotros extraemos las ideas principales de cada párrafo, podemos encontrar información central e importante del texto, es decir, podemos encontrar el tema y la idea principal del texto.
Para reconocer el tema nos preguntaremos de qué habla el texto y para identificar la idea principal del texto completo, es decir, a nivel global, podemos preguntarnos qué se dice del tema. Bueno, chicos, entonces fíjense que para yo poder saber el tema de un texto, si es que no está en el título, lo que yo tengo que hacer es hacer la pregunta de qué habla el texto, de qué está hablando el texto, y ahí yo puedo saber el tema. Entonces, en el texto que leímos al principio del barco, ¿de qué hablaba el tema? ¿Hablaba de un barco? No, de No, un ¿no es padre cierto? y Ya, ahí hay pistas del padre y del hijo. ¿Y qué más pasaba con el padre y el hijo? que había una tormenta. ¿Le disparó a su hijo? Ya, entonces, ahí está hablando de un padre y un hijo, está hablando de que el papá le asesina al hijo. ¿Y por qué le decide asesinar? Porque no quería que muera ahogado. Más horrible es ahogar. Ya, entonces él lo que quería era evitarle el sufrimiento al hijo, de que tenga una muerte larga. Y él decidió de quitarle la vida para que tenga una muerte más rápida. Pero resulta que el papá no se ahogó, sí sobrevivió y al final le mandaron preso porque no le creyeron la historia. Entonces, ¿de qué me está hablando ahí? Del asesinato de un hijo, ¿no es cierto?, por parte del padre. De eso me está hablando ahí. Entonces, fíjense que el título se llamaba El barco, pero no tenía nada que ver con el tema. Entonces, tengo que yo preguntarme de qué me está hablando. Y ahí saco la idea del tema. Entonces, las otras cosas que fuimos haciendo es sacando ideas principales y secundarias. Y chicos, como ya me pasé, solamente voy a mostrarles un reportaje cortito, chiquito, para que ustedes vean. Bueno, ustedes ya hayan visto, ¿no? Pero quiero mostrarles un reportaje chiquito acerca de cómo está esta cuestión de la vacuna en Estados Unidos. Es un reportaje cortito. Arranca en Estados Unidos la campaña de vacunación más ambiciosa de su historia. 145 clínicas y hospitales de una punta a otra del país reciben hoy las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y empiezan a inocularlas. Los primeros en recibirlas serán personal sanitario y los siguientes los ancianos que viven en residencias. La vacuna viaja por carretera y por avión en cajas que deben mantenerla extremadamente fría. Una operación compleja que un general al mando ha comparado con el desembarco de Normandía. La vacuna la autorizaron el viernes, una noticia esperanzadora justo en el peor pico de la pandemia. Estados Unidos está a punto de alcanzar los 300.000 muertos por COVID-19. En varios lugares se llenan las camas de cuidados intensivos y algunos estados endurecen las restricciones. Vuelven a cerrar bares o gimnasios. La vacuna ha llegado en un tiempo récord, pero administrarla a la mayoría de la población llevará varios meses. El gobierno espera haber vacunado en primavera a 100 millones de personas, a los más vulnerables, los mayores y los que trabajan en primera línea. Profe, ¿y cuándo va a llegar al Ecuador? En enero, dice. A ver, chicos, ¿de qué estaba hablando en el reportaje? Sobre la vacuna del De la vacuna. Sobre la vacuna. Ya, ¿no es cierto? Entonces, el tema era la vacuna del COVID-19. ¿En dónde? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Listo. Entonces, si ven, ya sabemos el tema y ya podemos inferir el tema. Ahora, ideas principales. ¿A quiénes iban primero a vacunar? A los más vulnerables y a los que trabajan de las personas Ya, vulnerables. al personal médico, a las personas vulnerables, como dice Anaís, a los ancianos que viven en recintos. Luego, finalmente, ¿qué decía? ¿Para cuándo iba a llegar la vacuna para el resto de personas? en Cuando primavera. decía que en la primavera iban a vacunar a más de 100.000 personas. Entonces, fíjense que esto va a tomar un tiempo. O sea, ya me está diciendo ahí también que va a tomar un tiempo. Entonces, ya ahora en diciembre comenzaron a vacunarse, pero más o menos hasta mediados del otro año piensan llegar a casi toda la población. Entonces, es decir, que la pandemia no ha terminado. Hay que ser conscientes que hay vacuna, pero todavía no ha terminado. Entonces, fíjense, ese es un reportaje. Así cortito y como ustedes vieron, puedo hacerlo aquí en la televisión. Entonces, chicos,
El día viernes hacemos más ejercicios de inferir los temas y las ideas principales y para cerrar con el tema este del reportaje, ¿ya? Entonces, no se frustren si es que no lo entienden ahorita, ahí con los ejercicios le vamos a entender más, ¿ya? ¿Listo, chicos? Un gusto, muchachos. Entonces, les veo el viernes. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao, chicos. Cuídense.